Buenos días, buen día. Voy a hablar un poco de español porque tenemos público español que está online y también presente. Soy Fabio Vega, el presidente de Iberojur, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Lusófona en Portugal. Y hoy estamos aquí en la Universidad de la Marina Mercante en Buenos Aires para la apertura de nuestro curso internacional, que ya venimos desde hace 4 años. Este es el cuarto año que estamos en Buenos Aires y en la Universidad de la Marina Mercante. Un curso internacional que es dirigido con el objetivo para la formación internacional de nuestros miembros y nuestra red de profesionales, muchos son abogados, jueces, magistrados, muchos estudiantes de máster, doctorado y también algunos estudiantes del grado, pero la mayoría sí son un poquito más experientes y queríamos saludar a todos que están presentes aquí en Buenos Aires y los que están en casa y también los que van a ver después el video en YouTube. También saludar a los participantes del quinto congreso sobre nuevos desafíos del derecho, que es un congreso iberoamericano que hace parte también de este proyecto, y saludar a los participantes que han sido aprobados por el comité científico de Iberjur y decir que es un placer tenerlos aquí. También decir que el rector, el Luis Branchi, estuvo presente hace poco en esta aula magna y mandó un saludo a todos los participantes. Después va a regresar para saludar también a los que están aquí presencialmente. El objetivo de nuestro evento siempre es un objetivo de dar difusión del conocimiento de una parte de las personas que están estudiando y promocionando el conocimiento jurídico, como los profesores que aquí están en esta mesa, el profesor Walter y la profesora Monti, y también que son argentinos, y luego después tenemos también profesores europeos. Vamos a decir, yo estoy en Portugal, soy brasileño, pero ya hace 15 años que vivo en Portugal. Toda mi carrera docente e investigadora fue realizada en Portugal. Voy a hablar después de los temas de la debida diligencia empresarial, que son temas muy actuales también y conectan muchos de los derechos fundamentales, porque todas las charlas pasan un poco por los derechos fundamentales. Entonces vamos a trabajar eje, eje central de nuestro curso y de nuestro congreso. Em, por la tarde tenemos también la profesora Rosario, que es profesora de la Universidad Lusófona, también en Portugal, y ella estuvo aquí el año pasado presencialmente. Este año no pudo estar porque está en otro congreso, en otro evento en Europa y no pudo venir. Pero mandó un saludo y dijo que el próximo año va a estar presencialmente. Tendremos también al día más tarde las comunicaciones de España, Portugal, Brasil, muchos investigadores que han tratado de los temas, tanto derecho europeo, derechos fundamentales también en Latinoamérica. Mañana vamos a tener charlas por la mañana y con profesores de Italia, Camila Benevides de Roma, profesora Vincenza Conte de la Universidad Salerno, profesor Camilo de la Universidad de Bauru en Brasil, y más comunicaciones de varios otros investigadores que están en el programa. Los que no tienen el programa en la mano, luego los que recibieron también online, pueden ver una variedad de temas que son temas muy importantes nuestra, em, para nuestra nueva visión, ¿eh? Lo interesante es esto, tener una visión nueva de varias facetas del derecho, para que eso también contribuya después para nuestra reflexión crítica sobre el derecho, ¿no? Por eso quería dar las bienvenidas a todos, agradecer vuestra presencia y pasar la palabra al profesor Walter, que es el director de la carrera de abogacía, que sería el director da Faculdade de Direito, mais ou menos, no Brasil, e que é o diretor do curso de Direito, né, assim que se chama. Passo agora um pouco ao português, antes de passar ao professor Walter, explicar, né, que ele é o nosso anfitrião aqui desde a primeira vez que nós viemos à Universidade da Marinha Mercante, e é um especialista em direito privado, especialista em direito do consumo.
direito do consumidor, e vai trazer um tema muito importante para nós sobre essa questão da análise da sanção, né, dentro do direito privado, que é também um debate muito forte que nós temos na Europa, mas que não é tão firme como tem sido aqui, talvez na América, América do Norte, América do Sul, começa também a entrar nesses temas sobre a questão punitiva do direito privado, né? Então, professor Walter, passo a palavra a ti e muito bem-vindo a tu própria casa. Muchísimas gracias, Fabio. Antes de empezar con el tema que me toca, un agradecimiento a Fabio por esta iniciativa que ya lleva 4 años. Cada vez más participantes, cada vez más profesores, se hace más extensa esta transmisión de conocimiento. Hay que aprovechar los beneficios de la técnica que nos permite a miles de kilómetros de distancia intercambiar ideas, dar información, lo que posibilita el análisis crítico del derecho en una época de tantos cambios, de tanto dinamismo. Es imperativo que los docentes, los profesores, generemos este tipo de encuentros para contribuir al desarrollo del derecho. Bueno, yendo ahora al tema que me toca, que es los daños punitivos, se dice en Argentina, tiene varios nombres, varias denominaciones, es una figura que proviene del common law, del derecho inglés, muy poco explotada, muy poco desarrollada en los países del civil law de Europa continental. En la Argentina y en casi toda Sudamérica heredamos la, propensión a la codificación. El derecho romano germánico tiene muchísima influencia en Argentina. El Código Civil argentino, que estuvo vigente 100 años, hasta el 2015, su fuente principal había sido el Código francés, el Código de Napoleón. Bueno, ¿qué es esto del daño punitivo y qué tiene que ver con las garantías constitucionales? La otra, por favor. Bueno, concepto, definición, noción de qué son los daños punitivos. Es una multa civil, una sanción dentro del derecho civil, dentro del derecho privado, con una finalidad sancionatoria y disuasiva. Sancionatoria es sanción, castigo. Y disuasivo, en español, no sé cómo será en portugués, es igual. Disuasiva, que quien comete determinado acto cuestionable, como consecuencia de la multa, de la sanción que se le impone, no lo vuelva a cometer, ni él ni otros que están en una situación similar. ¿Cómo es para pasar a...? Ahí va. Bueno, no, ahí está. Cuando empiezan, si bien dicen que hay antecedentes en la antigüedad, en el Código de Hammurabi, en el derecho romano, se dice, la doctrina está de acuerdo que los daños punitivos, más o menos como los conocemos ahora, empiezan en el siglo XVIII en Inglaterra. Hay los casos más paradigmáticos son, o que se consideran como iniciales son Wilkes y Hackley versus Money. Se trató de una publicación que fue cuestionada políticamente y a las personas que intervinieron, al empleado de la imprenta y al que hizo esta publicación, los detuvieron en forma ilegal. Entonces
se aplicaron daños punitivos, es decir, más allá del daño efectivamente causado. Poco tiempo después, en Roquesan versus Barnard, se fijaron algunas pautas para limitar o para orientar cuándo se debe aplicar un daño punitivo. Un comportamiento opresivo o arbitrario proveniente de funcionarios. Funcionario en Argentina no tiene el mismo sentido que en Brasil. Funcionario es una persona con alta capacidad de decisión, especialmente en la función pública. Acá al funcionario le decimos empleado, lo que ustedes llaman funcionario. En Argentina, funcionario, y en España también, es una persona, personal jerárquico. Bueno, que el demandado se benefició con el hecho, o sea, que hizo un cálculo que lo beneficiaría, ahora vamos a abundar sobre eso, y que la aplicación solo a los casos en que la ley lo prevea. No sé cómo es esto. Bueno, donde más desarrollo tuvieron y tienen los daños punitivos fue en Estados Unidos. Hay casos paradigmáticos, que en 1780 un caso por envenenamiento, por incumplimiento de promesa de esponsales, promesa de casamiento no cumplidas, se aplicaron daños punitivos porque se entendió que fue hecho en forma maliciosa. Eh, También con vulneración de patentes. A partir del siglo XX, la jurisprudencia se enfocó mayormente a sancionar a las corporaciones. Bueno, el caso Grimshaw contra Ford Motor Company, también conocido como Ford Pinto, es uno de los mejores ejemplos, lo que mejor grafica, lo que mejor ejemplifica lo que es el daño punitivo. En la década del 70, creo que en 1972, la empresa Ford, para competir con, con los vehículos japoneses que empezaban a ingresar en el mercado americano, largó al mercado un auto compacto llamado Ford Pinto. Y resulta que ingenieros, cuando el vehículo estaba por salir masivamente a la venta, ingenieros de Ford comprobaron que este vehículo tenía defectos de diseño. Concretamente, si era golpeado en la parte trasera a más de 20 millas por hora, podía explotar e incendiarse porque tenía, creo que el diferencial muy cerca del tanque de combustible. El ingeniero avisó a las autoridades de la empresa cuando ya tenían decenas de miles de autos fabricados y calcularon el costo de reparar todos esos vehículos. Y no lo tengo presente ahora, pero supongamos que el cálculo fue 100 millones de dólares. Entonces, las autoridades de la empresa convocaron a especialistas en seguros, a actuarios, a que hicieran una estimación de cuánto podrían tener que pagar en caso de daños a las personas. Y el cálculo dio un monto mucho menor que el que costaba o el que costaría
reparar los vehículos. Entonces decidieron sacarlo igual al mercado, el Ford Pinto. Al poco tiempo, una señora iba con un menor de edad en un vehículo de estos y efectivamente el vehículo fue chocado desde atrás, se prendió fuego, la conductora murió y el joven Grinshaw recibió heridas graves y permanentes. Se hizo el juicio y se demostró en el juicio lo que conté hace un momento, que la empresa hizo un cálculo económico mediante el cual le resultaba más ventajoso hacerse cargo de los costos de los accidentes que reparar los vehículos antes de sacarlos al mercado. Esa conducta tan cuestionable fue lo que motivó la aplicación de daños punitivos. En primera instancia, el tribunal creo que condenó, no tengo presente los valores precisos, 3 millones de dólares por daños efectivamente producidos, la muerte de esta señora, las heridas del joven, y aplicó una cifra de 70 millones de dólares de daño punitivo, de castigo por haber actuado de esa forma. Pero después el monto fue reducido en la instancia superior. Creo que llegó a 8 millones de dólares, algo así, no lo tengo presente ahora. Lo importante de este caso es que ejemplifica muy bien cuándo se deben aplicar daños punitivos ante conductas tan cuestionables, tan calculadoras como esta que ha tenido esta empresa en ese momento. Hay una escuela, una corriente analítica en el derecho que empezó en los años 70 en la Universidad de Chicago, que se llama Análisis Económico del Derecho, que es que los juristas tengan conocimientos de economía para poder calcular, tener en cuenta las consecuencias de las leyes, de las normas y de las decisiones judiciales. A veces el jurista actúa en forma aislada, independiente, sin analizar adecuadamente las consecuencias de sus decisiones. Las externalidades negativas o positivas del punto de vista económico que pueden tener no solamente en las partes afectadas, sino en el resto de la sociedad. Un ejemplo en la Argentina, que no tiene que ver con el daño punitivo, pero sí con el análisis económico del derecho, es la legislación, las normas sobre alquileres, sobre alúguel de viviendas. Hace poco tiempo se acaba de derogar una ley, la ley de alquileres, que modificaba el Código Civil y Comercial, y daba importantes ventajas al inquilino, al locatario. ¿Está bien dicho? Inquilino. Claro, pero esas ventajas estaban provocando, y ya pasó muchas veces en la Argentina, que la oferta de viviendas se restringiera. Había dueños de apartamentos que preferían no alquilarlo antes de ofrecerlo en esas condiciones desventajosas. Preferían prestárselo a un amigo. Entonces, esta legislación que tenía el propósito de beneficiar al inquilino, terminaba perjudicándolo. ¿Por qué? Porque la restricción de la oferta hacía que aumentaran los precios.
De hecho, cuando se derogó esta ley hace 2 años, bajó el precio de los alquileres. Bueno, esto no tiene que ver con el daño punitivo, pero es para dar un ejemplo de lo que es el análisis económico del derecho. Bueno, como les decía, donde más se desarrolló el daño punitivo es en los países del Common Law y fundamentalmente en Estados Unidos. Otro caso paradigmático es BMW versus Gore en el año 96. El caso concreto no tiene mucha importancia, es un BMW nuevo, 0 kilómetro, que en el transporte fue golpeado en una puerta. Esa puerta la repintaron, está bien dicho en portugués, y el que compró el auto lo notó. Se quejó y le negaron esa situación. Con una pericia se pudo comprobar que el auto había sido pintado en una o dos puertas. Le quitaba el carácter de nuevo. Como la empresa negó esto, se le aplicó un castigo, un daño punitivo enorme, 10 o 15 veces más del valor del accidente. Entonces se generó ciertas, a consecuencia de este hecho, de esta sanción que fue considerada para algunos excesiva, se generó cierta doctrina judicial para imponerle límites o darle un contexto constitucional a los daños punitivos. Porque una multa exagerada puede ir en contra de garantías constitucionales como el derecho de propiedad o como el derecho de defensa en juicio o del debido proceso. Entonces, la Corte de Estados Unidos estableció 3 guías o 3 pautas, 3 directrices, que son gravedad de la conducta del demandado, relación entre los daños punitivos y los daños compensatorios, que haya una proporción entre el daño producido y el castigo, y que haya coherencia con el ordenamiento legal de donde se aplica. Aún así, a pesar de estas pautas, en Estados Unidos no hay uniformidad en la aplicación de los daños punitivos. Hay estados donde Nebraska, Connecticut, Washington están prohibidos. Otros estados, como Kansas, Oregon, Kentucky, que no se aplican a los daños médicos. Son estados a la mala praxis médica, donde proliferó demasiado los daños punitivos aplicados a los daños de mala praxis, entonces se decidió prohibirlos. Esto se debe también a que el derecho americano, los jueces americanos, no seguían tanto por los códigos como hacemos en el derecho continental europeo y los que venimos con la escuela del derecho romano germánico. No se preocupan tanto porque haya una coincidencia lógica, sino que en el caso concreto consideran lo que es justo y lo que no es justo. Como ustedes saben, ellos seguían más por la jurisprudencia que por la ley escrita. Entonces, eso facilita que puedan aplicarse
con mayor cantidad de veces y de situaciones los daños punitivos que en el derecho de raíz europea. ¿Qué pasa en Europa? En Europa la situación es totalmente diferente a lo que sucede en el common law. Como acabo de explicar, el derecho europeo se sustenta más en la codificación, en la ley escrita y en la búsqueda de coherencia lógica entre las pautas que establece la normativa. Eso dificulta, o diría que casi elimina, la posibilidad de que se puedan aplicar daños punitivos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que tienen que darse las mismas condiciones que se dan en el derecho penal. Es decir, que tiene que haber necesidad y proporcionalidad. Y tiene que haber previsibilidad. Es decir, tiene que haber una norma concreta y específica que los regule. Si no, no se pueden aplicar daños punitivos porque eso va en contra de principios constitucionales elementales, como dije antes, como el derecho de propiedad o el derecho al debido proceso. Entonces, solamente en Estados Unidos, en Europa se ha aplicado en casos especiales, en Italia con el tema del medio ambiente o en Alemania como una extensión o un agravamiento del daño moral, pero no como daño punitivo, no está aceptado hasta donde yo sé en ninguna legislación europea. En Sudamérica, bueno, en Sudamérica la situación es bastante similar a lo que acontece en Europa continental, debido a que, como señalé anteriormente, nuestra historia, nuestra costumbre jurídica se asemeja mucho o proviene, no es que se asemeje, proviene el derecho romano germánico y de la tendencia a tener toda la legislación prevista en códigos o en leyes. Acá la jurisprudencia, igual que en Europa, tiene un campo mucho más limitado que lo que tiene en el common law. Eso impide o dificulta que prosperen, que avancen la aplicación de daños punitivos. La puerta de entrada al daño punitivo está siendo en Sudamérica y Argentina, digamos, que una de las pocas cosas que es más avanzada, la puerta de entrada es los derechos del consumidor. En Brasil hay algunos antecedentes del Supremo Tribunal de Justicia que lo aplicó daños morales con carácter pedagógico. Es como en Alemania, como una extensión del daño moral. En México también la Suprema Corte admitió en un caso por hechos reiterados en perjuicio de los consumidores. Bueno, vamos ahora a cómo es la situación en Argentina. En la Argentina, desde los años 90, que se viene discutiendo la temática de los daños punitivos. En ese sentido, somos pioneros. O sea, no solamente en el fútbol, lo aventajamos, en esto también. Es una broma, ¿eh? Bueno, pero sigue siendo al día de hoy una figura muy controvertida, muy discutida. Hay posiciones muy enconadas, muy antagónicas sobre la aplicación del daño punitivo.
Ya se aplica desde hace algunos años, como enseguida vamos a ver, pero hay juristas que no están de acuerdo. No solo con el daño punitivo en sí, sino con ciertas particularidades. Los debates, las discusiones tienen que ver con la denominación, con el ámbito de aplicación. Ámbito de aplicación es a qué situaciones los vamos a aplicar. La legitimación activa, no sé cómo se dice en portugués, ¿quién está legitimado la capacidad concreta para litigar, para denunciar, para solicitar la aplicación del daño punitivo? Presupuestos de procedencia, ¿qué quiere decir eso? No el ámbito de aplicación, sino qué condiciones se tienen que dar, qué tiene que hacer alguien para que se le apliquen daños punitivos. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que acontecer? Otro tema de discusión, el valor de la multa. ¿Es sin límites? ¿Es con un límite? ¿Es con pautas o queda librado a la apreciación judicial? Otro tema de debate, el destino de las multas. Supongamos, como ese ejemplo que daba antes, que se condena por daños punitivos por 10 millones de dólares. Se los damos a la víctima cuando el daño por ahí no fue más de 15 o 20 mil dólares. ¿Es válido? ¿Es congruente? ¿Es justificable? En Argentina decimos enriquecimiento sin causa, que alguien se haga millonario por una falta ajena. Bueno, todos estos temas se vienen discutiendo en la Argentina desde hace más de 30 años. Hubo proyectos que no llegaron a concretarse de aplicar daños punitivos a legislarlos, a preverlos dentro del Código Civil. Nuestro Código Civil está vigente desde el año 2015, pero mucho antes hubo diversos proyectos con esa finalidad de hacer un código nuevo. Un proyecto de Código Civil del año 98 fue el primero en contemplar el daño punitivo, bajo el nombre de multa civil. En este caso, se aplicaba, estaba previsto no a los derechos de consumo, al derecho privado en general, derecho de consumo también, por supuesto, a quien actúa con grave indiferencia de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Supongo que en Brasil será lo mismo. Los derechos de incidencia o intereses de incidencia colectiva tienen que ver con lo que no solo afecta a una persona en particular, sino a toda la comunidad. Por ejemplo, el medio ambiente. Por ejemplo, un antecedente muy importante en la Argentina, ALAVI, la posibilidad de hacer escuchas, de intervenir las comunicaciones telefónicas. Se entiende que eso no solo afecta a derechos individuales de una persona determinada, sino que interesan a toda la comunidad. El mejor ejemplo es el medio ambiente. Bueno, como les decía, este proyecto preveía aplicar multa civil o daños punitivos a quien actúa con grave indiferencia a los derechos ajenos o a los intereses de incidencia colectiva. Bueno, ese proyecto no prosperó. El código actual se basa, su principal antecedente es el anteproyecto del año 2012.
que es prácticamente, el código actual es prácticamente ese anteproyecto con algunas pocas modificaciones. Una de esas pocas modificaciones fue haber eliminado el daño punitivo, que como ven ustedes ahí, dice sanción pecuniaria disuasiva. No estaban de acuerdo con el nombre de daño punitivo, ni tampoco con multa civil, sanción pecuniaria disuasiva. Bueno, en este caso es bastante similar al proyecto anterior, pero con una diferencia. Solamente cuando se afectan derechos de incidencia colectiva. Solamente para los derechos de incidencia colectiva. Digamos que el más avanzado era el proyecto del año 98, porque afectaba también a los derechos ajenos, no solamente a los de incidencia colectiva, sino a cualquier tipo de interés jurídico protegido. En cambio, el del 2012 no, solamente respecto de los derechos de incidencia colectiva. Aún así, fue eliminado del proyecto y no está contenido en el Código Civil y Comercial de la Argentina. Donde sí aparece por primera vez legislado el daño punitivo en la Argentina es en una modificación que se le hizo en el año 2008 a la Ley de Protección al Consumidor, 24.240. Esta ley está vigente del año 93 o 94 y en el 2008 se le hizo una reforma de varios artículos. Entre ellos se agregó el 52 bis que prevé el daño punitivo. Y que dice así: al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, es muy importante esta primera frase. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. A instancia del damnificado, es decir, lo tiene que pedir el damnificado, no lo puede aplicar el juez de oficio. El juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor. Ah, una cosa que no les mencioné antes, perdón, que en los proyectos anteriores se dejaba liberado al juez el destino de la multa. El juez podía establecer que la multa fuera en todo o en parte al damnificado y otra parte a una entidad de bien público. Acá, ahora, el que está vigente, el destino es solamente al consumidor, el destino de la multa, que se va a graduar en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones, es decir, lo que normalmente se paga de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, lo que normalmente se paga en un daño civil, que la pauta fundamental en todo el derecho continental europeo y en el derecho argentino y sudamericano es no se debe pagar más que el daño efectivamente causado. Ese es el techo de la indemnización. El daño punitivo viene a quebrar con esa tradición. Bueno, se aplica solidariamente cuando haya más de un proveedor responsable y establece un techo a la multa. La multa no puede superar lo que la previsión que tiene otro artículo de la ley del consumidor.
Entonces, vamos a desmenuzar, ¿está bien dicho? Desmenuzar un poco el artículo que acabamos de ver. Ámbito de aplicación. Esos temas que se vienen debatiendo desde hace muchos años en la Argentina en torno al daño punitivo. Ámbito de aplicación. Solamente a relaciones de consumo. Tiene que haber un proveedor y un consumidor. Por ejemplo, en un accidente de tránsito no aplica daño punitivo en la Argentina. Presupuestos de procedencia. Y acá este es uno de los temas más criticados a este artículo. Es una facultad del juez. El juez es quien considera si se aplica o no se aplica. Pero lo que se critica, lo que se cuestiona a esta disposición es la amplitud, la excesiva amplitud de los presupuestos de procedencia. Porque fíjense ustedes que dice el proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Es decir, cualquier incumplimiento. Llega 15 minutos tarde, es un incumplimiento. Ustedes hacen un pedido de una pizza. Voy a dar un ejemplo grotesco, exagerado. Esa pizza llega media hora tarde, de acuerdo a la letra estricta de esta disposición legal, se le puede aplicar un daño punitivo. Y ustedes dirán, pero eso es una locura. Bueno, el artículo está escrito de esa manera, demasiado amplio. Se le cuestiona que hasta vulnera garantías constitucionales, demasiada amplitud de los presupuestos en que se puede aplicar. Vamos a volver sobre este tema en un momento. Determinación del valor. En este caso, establece un valor techo. Como en la Argentina hay mucha inflación, se tuvo que establecer una pauta de ajuste que la toma de otro artículo de la ley del consumidor, que es hasta 2.100 canastas básicas. Más o menos sería ahora unos 200.000 o 220.000 dólares. Ese es el monto máximo que en la Argentina se puede aplicar por daños punitivos. Destino de las multas a favor del consumidor. No está previsto que el juez pueda establecer otros destinos. Por este tema se han planteado cuestiones de constitucionalidad, porque le quita al juez la posibilidad, supongamos que esté involucrado el medio ambiente. Entonces, sería bueno darle la posibilidad al juez que al denunciante se le dé un daño punitivo para estimular a que lo pida, porque si no va a ser para destino de él, no le interesa solicitarlo en la demanda. Pero es injusto que si fuera, por ejemplo, 150.000 dólares de multa, se la lleve el denunciante y no se le pueda entregar a una entidad que trabaja para el medio ambiente. Bueno, volviendo al tema que le decía que lo más cuestionado es la excesiva amplitud de los presupuestos de aplicación, ha habido un desarrollo importante de la doctrina y de la jurisprudencia. Los jueces han sido bastante sensatos en la aplicación del daño punitivo en la Argentina. Y han desarrollado una jurisprudencia ya desde hace más de 15 años que está vigente, muy interesante. Por supuesto, esto es para 5 clases,
pero yo he tratado de sintetizar los aspectos generales. Dice respecto al daño punitivo que el incumplimiento de una obligación legal o contractual, como dice el artículo 52 bis, debe ser una condición necesaria, tiene que haber un incumplimiento, pero no suficiente para aplicar el daño punitivo. No basta cualquier incumplimiento. Se ha desarrollado toda una teoría que dice que el daño punitivo debe ser de aplicación excepcional en casos graves, ostensibles, manifiestos, que hay una falta de consideración a los derechos del prójimo, que incumplimientos dolosos e intencionales, que haya una intención de lucro. Y acá vuelvo al tema del análisis económico del derecho y al caso Pinto, que ejemplifica muy bien lo que es la culpa lucrativa. ¿Qué pasa? En los contratos de adhesión, los bancos, las compañías de seguros, introducen cláusulas abusivas a veces. De esos miles de consumidores o de usuarios, o cientos, el porcentaje que hace un planteo administrativo o judicial es ínfimo. Entonces sucede lo que sucedió en el caso Pinto. Introducen una cláusula abusiva que al consumidor lo perjudica en 5 o 10 dólares. Nadie va a hacer un reclamo judicial por 10 o 20 dólares. Pero en miles de usuarios, el proveedor gana mucho dinero. Entonces, aunque alguno promueva una acción judicial o administrativa y haya que devolverle el dinero, y aunque haya que pagar los costos del proceso, es 1, 2 o 3 o 4 casos, no más que eso. Pero ganamos mucho dinero con todos los demás que no se quejan, que no promueven ningún planteo judicial. Eso es lo que se llama culpa lucrativa, cuando el proveedor hace todo ese cálculo como hicieron en el caso del Ford Pinto, para beneficiarse. En esos casos se considera importante y justificado aplicar el daño punitivo. No debe comprender actos meramente culposos, es decir, un descuido, un olvido, no justifica la aplicación de daños punitivos, a pesar de que la ley no lo dice. Insisto, la ley vigente dice cualquier incumplimiento. Entonces había el temor de que los jueces abusaran de esta posibilidad y lo aplicaran a cualquier cosa. Eso no pasó. En el Poder Judicial, la jurisprudencia ha generado ya les digo, más de 15 años, toda una serie de antecedentes jurisprudenciales que le dan una contención a esta figura. Entonces, en ese sentido, no está mal parecerse un poco a los jueces americanos, al common law, que el juez se le da un poco más de posibilidades de aplicar la jurisprudencia, que por ahí enconcetarlo, limitarlo, tanto con una prohibición legal que le impide aplicar castigos. Otra de las cosas que se ha criticado, que los castigos son para el derecho penal. Es esfera del derecho penal, una división tajante. El derecho privado, el derecho civil, es compensatorio, resarcitorio. No debe aplicar condenas. Para aplicar condenas está el derecho penal. En
En el título preliminar y en los fundamentos del Código Civil actual, los autores, uno de ellos, Lorenzetti, miembro actual, miembro de la Corte Suprema, dice que tiene que ir desapareciendo esas diferencias tan tajantes, tan estrictas entre el derecho privado y el derecho público. Si nos vamos a ser estrictos y decir que las multas pertenecen solamente al mundo del derecho penal, dejamos que se sigan cometiendo situaciones abusivas que sin ser delitos, no llegan a ser delitos, pero perjudican en este caso a los consumidores, y merecen ser limitadas, castigadas y desalentadas. Creo que con esto, no sé si alguien quiere formular, con esto he concluido la exposición. Espero que me hayan entendido, que no se hayan enojado con el comentario del fútbol. Y si alguno quiere, alguno quiere formular alguna pregunta, a su disposición. Para ver. Buenos dias, vou falar em português, professor. Minhas escusas, sim. Magnífica a palestra, riquíssima, nos encheu muito de conhecimento, principalmente de direito comparado. No Brasil, atualmente, há uma epidemia de uma coisa chamada golpe do falso advogado. Nas redes sociais, no WhatsApp, muitas vítimas, clientes, em particular de advogados, são vítimas todos os dias, cotidianamente, do golpe do falso advogado através das redes sociais. Pergunto-lhe, o direito punitivo poderia atingir um dano punitivo coletivo, no caso, se nestes casos, em razão de a responsabilidade do WhatsApp seria da Meta, que é Google, né? Me parece Google. Facebook, sim, há uma responsabilidade ou civil, e se poderia, quem teria legitimidade para ingressar com uma ação coletiva pedindo dano punitivo, nestes casos, se a OAB, que representa os advogados no Brasil, ou se o Ministério Público, fiscal da lei, poderia propor o dano moral punitivo contra o Facebook. Segunda questão. Eu verifiquei, há um precedente do STJ recente que disse o seguinte, que nos casos de aplicação de astriente, multa, o que o juiz fixou e não foi cumprido, ele não poderia alterar posteriormente, fazendo uma modulação. Por exemplo, aplica-se uma multa de R$ 1.000 num caso de desobediência de um cumprimento de uma ordem, e a multa chega a R$ 100.000, o juiz poderia, anteriormente, reduzi-la a um teto que ele entendesse que seria um teto normal, um teto razoável, como nos casos dos juizados de consumidor que existem no Brasil, juizados civis de consumidor, em que o teto máximo é 40 salários mínimos. Mas o precedente do STJ dá a possibilidade de se garantir o que já está aplicado, não havendo redução, e na fase posterior, se ele poderia rever a decisão. Finalmente, o projeto do Código Civil novo brasileiro prevê o dano moral punitivo. Prevê? Sim, prevê. Inclui a possibilidade de aplicação do dano punitivo como dano moral punitivo.
ele introduz um artigo e estabelecendo que a indenização pode ter caráter punitivo e dissuasório, além de compensatório, especialmente em casos de condutas graves ou reiteradas. Isso significa que, além de reparar o dano sofrido pela vítima, a indenização pode ter como objetivo punir o ofensor e desestimular a prática de atos ilícitos. Bom, então, no Brasil já há previsão do novo Bueno, código. Ok? Eu agradeço. A ver si entendí. Sí habría posibilidad de sancionar a la plataforma por tolerar, permitir la aparición de esos avisos falsos. Eso es un delito en la Argentina. Y la legislación argentina, como es solamente para consumidores, y ahí no hay una relación de consumo, porque no es un proveedor. Y si fueran profesionales, la ley del consumidor en Argentina no se aplica a los profesionales. Médicos, abogados, contadores, hay que ir a la legislación propia de cada profesión. O sea, la ley de consumidor queda fuera y por lo tanto queda fuera esto. Ahora, estos no son profesionales, son estafadores. Es un delito. Bueno, tampoco aplica el daño punitivo para ellos, porque no está previsto para eso. Puede haber multa dentro del Código Penal, dije algunas multas, pero no daño punitivo. En cuanto a la plataforma, sí se verifica que una negligencia notoria, grave, por parte de su deber invigilando, sí cabría el daño punitivo, porque está lucrando con ese sistema y permite que, abusando del sistema, se presenten como abogados en la plataforma quienes no lo son. Se tendría que analizar el grado de negligencia, de responsabilidad de la plataforma en ese sentido. Después, la inquietud siguiente sería... A los astreintes. Claro, el problema que tienen ustedes, que tiene México, es que no tienen un sustento legal para aplicarlo. O sea, en lo personal, yo estoy de acuerdo con los daños punitivos, pero no puede ser por analogía. No puede ser por analogía. Tiene que estar, se asemeja al derecho penal, entonces tiene que estar debidamente legislado. No analógicamente sacarlo del daño moral y ver tironeando un poco, empujando los límites de la legislación para poder aplicarlo, porque ahí sí hay colisión con derechos constitucionales. En el derecho penal no corresponde la analogía. En el derecho civil sí, especialmente en la medida que amplíe derechos. ¿No es así, doctora? Entonces, ahí veo un problema de que forzando instituciones que no fueron creadas con ese propósito, con ese objetivo, se está aplicando el daño punitivo. Y en cuanto a lo tercero, me gustaría después que acá el amigo me haga llegar el proyecto de Código Civil, me interesa muchísimo. Acá dice que es un daño moral, ¿cómo le dicen? Daño moral punitivo. En la doctrina argentina, el daño moral es una cosa y el daño punitivo es otra. No es una indemnización, es una multa. Las indemnizaciones típicas propias del derecho privado, del derecho civil, por un lado, y las multas por otro. El daño punitivo es... ¿La multa va para la víctima o no?
O para el padre. Acá, Sí. acá va para la víctima. Hay proyectos, en esos proyectos que mencioné antes, que iba... Ay, no sé cómo se vuelve con... ¿Este? No va para atrás. Bueno, en los proyectos de reforma del Código Civil se dejaba a criterio del juez el destino de la multa. ¿Cómo está previsto hoy? Hay un límite, hay un techo, esos aproximadamente $200.000, que puede ser mucho, puede ser poco. En una situación como el caso Pinto, es poco, porque estábamos hablando de cientos de millones de dólares. Bueno, aunque tengamos que pagar $200.000, larguen los vehículos así igual. Total. Entonces, no tendría que haber límite, pero tendría que haber pautas precisas de que tenga que ver racionalidad porque sí, ahí sí vulneramos garantías constitucionales, si el juez puede aplicar lo que quiera. Bueno, satisfecha la... No, para mí también, ese es un tema muy importante porque en Portugal veo los tribunales, no, como no hay el daño punitivo allá, las empresas abusan muchos de los derechos. Las empresas de comunicaciones son las que más abusan del derecho y, y también allá no hay un órgano fiscalizador de defensa del consumidor, como hay en Brasil. En Brasil, por ejemplo, tenemos el PROCON, que es el órgano de protección del consumidor, que es muy activo, muy actuante. Entonces, cuando hay un problema de orden de vulnerabilidad de los derechos de los consumidores, este órgano actúa como fiscal, ¿no? Fiscal de la ley y fiscal, incluso con multas, ¿no? Administrativas contra las empresas. Pero en Portugal no hay. Y eso, en Portugal, en España, y eso permite que las empresas abusen mucho de los derechos y de los consumidores en el plan de las telecomunicaciones, que son más masivas ahora, Internet, esas cosas. Y bueno, la medida más protectiva, y creo que la profesora Rosario puede hablar después de la comida, que es los tribunales arbitrales de consumo, que son órganos arbitrales privados, ¿no? Del arbitraje, y es muy barato. Por ejemplo, tú entras con 10 euros, puedes pedir a un árbitro para resolver una situación de consumo, del derecho del consumidor. Es la medida protectiva más cercana del consumidor, pero no hay derecho punitivo, y esto hace que las empresas abusen mucho del derecho. Como te decía antes, está siendo la puerta de entrada a los daños punitivos el derecho del consumidor. Hace poco se habilitaron también en una ley especial para el derecho de la competencia. ¿Qué tiene que ver, tiene vínculos con el derecho del consumidor? Cuando se abuse del derecho de la competencia, se pueden aplicar daños punitivos. Eso hace muy poco tiempo. Y lo que se está promoviendo mucho es que se aplique al daño ambiental. Al daño ambiental. Alguien, por ejemplo, corta un árbol centenario y bueno, pagará lo que haya que pagar. ¿Cuánto puede valer ese árbol? Nada. Y produce, ese es un daño de incidencia colectiva, que en este momento no está previsto en nuestra legislación. Hay muchos proyectos de reforma, es un tema que sigue todos esos temas que mencioné de debate, sigue muy vivo, muy encendido el debate. Los juristas más tradicionales no quieren saber nada con el daño punitivo, por eso que expliqué. Derecho penal por un lado, derecho civil por el otro. Hay otros demasiado progresistas que quieren aplicarlo a cualquier cosa y eso también tiene un efecto negativo, porque las empresas, ante la posibilidad de que les metan una multa por cualquier cosa, restringen el mercado. O sea que es muy importante en este tipo de cosas el análisis económico del derecho, no ser expertos en economía, pero esas pautas que dio la Escuela de Chicago y que ya hay cursos, esta no, pero ya hay universidades que se aplica
en los cursos de abogacía, es un factor a tener en cuenta las externalidades negativas o positivas que pueda tener una decisión jurídica. Bueno, yo creo que nos estamos yendo de horas bueno. Quería agradecer al profesor Walter. Vamos a hacer una pausa para un café y luego volvemos en 10 minutos para la profesora Monti. Ya nos vemos en 10 minutos. Está en casa.